Buenos días, hermanos. Qué bueno el Señor podernos reunir otra vez esta mañana. Hemos aceptado esta realidad que hemos estado viviendo por la gracia del Señor, de estar en nuestras casas, y hoy desde el templo podemos alabar al Señor, compartir la palabra y también reunirnos y exaltar. Lo que usted quiera también ofrecer aparte de la alabanza, la exaltación, lo que ha apartado para el Señor, no deje de hacerlo, porque Dios honra su fidelidad y su obediencia. Maravilloso es el Señor. Quiero proponerles, hermanos, a partir de este domingo, una serie que vamos a titular Completa los procesos. Así vamos a llamar a esta serie, Completa los procesos. Y vamos a estar hablando en esta serie de algunos personajes interesantes, algunos casos específicos. Para este primer tema vamos a hablar acerca de reconocer o hasta reconocer al Dios verdadero. Y vamos a hablar del caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, uno de los grandes reyes del imperio babilónico, que nació, por supuesto, en una situación de politeísmo, una nación alejada de Dios en el paganismo, como muchos de nosotros nacimos apartados del Señor. Pero allá en ese estado, la gracia de Dios llegó a la vida de Nabucodonosor, como nosotros hemos tenido la maravillosa experiencia de conocer al Señor, aún estando alejados de Él. En eso consiste la bendita gracia del Señor, y vamos a hablar acerca de Nabucodonosor. En el capítulo 4 de Daniel, les invito a abrir su escritura, capítulo 4 de Daniel. Este capítulo es interesante porque está narrado en primera persona. Es decir, que el mismo rey Nabucodonosor, años después de haber vivido su experiencia, entonces cuenta acerca de lo que él tuvo que pasar, qué proceso tuvo que completar para llegar a reconocer al Dios verdadero, porque no le conocía, pero tuvo tiempo para hacerlo. Así que es maravilloso esta mañana poder, a través de la escritura, y entender. Muchas personas, quizás usted que me está escuchando en esta mañana, también nació en una nación, en una cultura politeísta, alejada de Dios, pero la misericordia de Dios llega hasta su vida como ha llegado hasta la nuestra. Leamos en el capítulo 4, verso 27 y verso 28. Dice la escritura: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Estas palabras corresponden a luego que Daniel va interpretando o interpreta un sueño que tuvo Nabucodonosor, al cual ninguno de sus sabios y magos adivinos pudo interpretar, ni conocer, ni interpretar. Y Daniel, por la facultad de Dios, porque Dios tenía un plan y un proceso para con Nabucodonosor. Escuche esto. Dios tenía un plan planeado, un proceso para Nabucodonosor. Y Dios tiene planeado un proceso para tu vida. Y Dios tiene planeado procesos para mi vida. Porque la vida cristiana consiste en procesos. Y procesos que debemos completar. Sin embargo, la mayoría de veces nosotros tendemos a escaparnos. Y de esto quiero tratar el primer punto. El hombre que quiere escapar a los procesos de Dios. En el caso de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo un primer sueño sobre una gran imagen. No hubo quien podría interpretar. Se halló un joven de Judá, Daniel, junto con sus compañeros, estaban en un entrenamiento especial. Habían sido llevados durante 3 años al palacio del rey. Y allí está el plan de Dios, porque hay un proceso, hay un plan de Dios. Y entonces Daniel le interpreta. Pero luego que le interpreta el sueño, entonces lo invita para que Nabucodonosor entre en el proceso de Dios. Y le aconseja:
arrepentirse, redimir sus pecados, volverse al Señor, hacer en su imperio justicia para con el necesitado y arreglar su vida. Pero Nabucodonosor, como decimos a veces o hemos escuchado de nuestros padres, por un oído entra y por el otro lado sale, no atendió. No fue una sola oportunidad. Lo que nos dice en el capítulo 4, la narración, lo que nos dice en el capítulo 5 y en los capítulos antes y posterior de Daniel, es que Nabucodonosor desaprovechó una y otra y una tercera oportunidad que Dios le estaba dando. Dios le estaba revelando los hechos futuros acerca de su sueño, de la imagen. Él estaba incluido como rey en ese sueño. Ahora viene una segunda oportunidad donde él ve el poder de Dios, porque acusan a 3 muchachos de no adorar a la imagen que Nabucodonosor con orgullo mandó hacer. Y entonces hubo esos 3 jóvenes que se mantuvieron firmes en su fe. Y qué interesante poder saber que siempre han existido creyentes que en medio de la dificultad, de la crisis, se mantienen firmes. Y estos muchachos estuvieron allí firmes. Entonces fueron acusados y se vio obligado Nabucodonosor a arrojarlos al horno de fuego. Es interesante porque el rey Nabucodonosor, quien estaba tratando, Dios estaba tratando que él entrara en un proceso, no quería esa situación, pero con tristeza tuvo que hacerlo. Sin embargo, él se llevó una gran sorpresa, porque este hombre puede ver. Él mismo pregunta, luego no fueron 3 los que fueron arrojados, y sin embargo, él vio 4. Otro compañero, un cuarto que estaba en el foso, en el fuego con ellos, y no les sucede absolutamente nada. Toda una noche en ese horno de fuego vio la grandeza y el poder de Dios. Cualquiera después de esa situación podía entonces haberse vuelto, y de un momento a otro pues Nabucodonosor reconoció al Dios de misericordia, al Dios de amor, pero otra vez quiso olvidarse y escaparse de los procesos de Dios. Y entonces viene otro sueño más de un árbol gigante, y nuevamente la interpretación de parte de Daniel, pero ya entonces dice que como consecuencia a que él no se arrepintió, entonces agravó la mano de Dios sobre su vida. Por eso encontramos en el capítulo 5 que dice en los versos 20 y 21, Daniel 5, 20, 21 dice que: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio. Esto es importante mencionarlo. Hombres que insisten en escapar del proceso de Dios, hombres que se hacen los sordos, hombres que no quieren y no aprovechan esa oportunidad de ver las maravillas del Señor, y entonces quieren irse por otra ruta. Es una locura. Número 2, es una locura querer escapar de los procesos de Dios. De hecho, el capítulo 4 de Daniel es titulado como la locura de Nabucodonosor. ¿Y en qué consiste su locura? Bueno, se narra allí que pierde la razón. Se narra allí que ya no vive con su familia ni en el palacio. Se narra allí que llega a ser un animal, una bestia salvaje, alimentándose como se alimentan los bueyes. Las uñas le crecen, el pelo. Llega a ser durante 7 años el rey de los más grandes imperios que ha existido, y ahora tiene que someterse a ser como un animal. Porque es una locura tratar de escapar del proceso de Dios. El hombre o la mujer que intenta escapar del proceso de Dios agrava la mano de Dios sobre su vida. Y allí entonces Nabucodonosor tuvo que sufrir un proceso. No fue lo que Daniel le aconsejó.
Daniel le había dicho, sí, usted está incluido en ese proceso, arrepiéntase, haga justicia, haga las cosas bien. No quiso hacerlo. Después de 12 meses, según dice el verso 29 del capítulo 4, 12 meses tuvo de oportunidad. Y él mismo dice que a los 12 meses, estando muy tranquilo, de pronto pierde la razón, es sacado de su palacio, comienza a vivir con los animales, comienza a alimentarse, y 7 años tiene que vivir en esa experiencia. Es una locura intentar escapar de los procesos de Dios. Leyendo los versos 32, leyendo los versos del capítulo 4, vemos esta situación que le acontece a Nabucodonosor. Dice el 32, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, 7 años, 7 tiempos, hasta que reconozcas el proceso de Dios. Hay 2 caminos para vivir el proceso de Dios: por la vía de la misericordia, donde yo respondo, donde yo quiero vivirlo, donde yo obedezco, o con la mano de Dios agravada sobre mi vida. Lo que significa entonces que como no quise a las buenas, entonces va a tener que ser por la difícil, por la difícil. Ahora, Dios no pretende acabar o dañar o vengarse de alguna persona, pero en su amor quiere incluirte en un proceso. Tú y yo necesitamos procesos de Dios. Lo que actualmente estamos viviendo también hace parte de un proceso de Dios. Para algunos es un momento, es una oportunidad maravillosa de arreglar cosas en su familia, en su relación con Dios, en su vida personal. Y entonces tuvimos que vivir cierto proceso, o estamos viviendo cierto proceso. Sin embargo, varios creyentes, varios no creyentes, sabiendo que Dios está interviniendo en esta situación que Él no provocó, pero dice la Biblia en su misericordia que Dios usa todas estas cosas que suceden para bien. Porque tienen que saber que no es que Dios haya maldecido al mundo con una pandemia, no. Pero Dios aprovecha esta oportunidad para que tú vivas un proceso. Sin embargo, hay hombres, hay creyentes que como Nabucodonosor están queriendo escaparse del proceso de Dios. Y entonces lo que hacen es agravar la mano de Dios sobre sus vidas. Dios en su misericordia llegó hasta la vida de Nabucodonosor, lo procesó durante esos 7 años. Y al final de esos 7 años, entonces Nabucodonosor cuenta que vuelve al Señor y puede exaltarle. Dice que, mas al fin del tiempo, verso 34, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Entonces hablemos de este tercer punto, de regreso al plan de Dios. De regreso al plan de Dios. Hay varios hombres que después de vivir una tragedia, una situación difícil por las malas, finalmente regresan a lo que Dios quería hacer. Si hubieran ahorrado sufrimiento, si hubieran ahorrado años, si hubieran ahorrado esfuerzos, pero finalmente reconocieron. Pero qué lamentable que otros se perdieron y nunca completaron el proceso de Dios. Si usted es sabio, si usted es entendido en esta mañana, usted es alguien que quiera completar el proceso de Dios y esperar el siguiente y esperar el momento en que Dios siga volviendo. El verso 34 entonces nos dice que al fin de los 7 años, Nabucodonosor, primero dice, alzó sus ojos al cielo. Tuvo que volverse así en su locura, pedir la misericordia de Dios, dejar su orgullo, dejar su altivez y buscar al Dios Altísimo. Y la razón le fue devuelta, dejó de ser una bestia del campo. 7 años, no sabemos en qué condición, en su cabello, en su cuerpo y demás, y necesitó todo un proceso para volver a ser redimido. Pero dice el verso, alcé mis ojos, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino
por todas las edades. Mire qué diferencia en su manera de hablar. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, escribe Nabucodonosor. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y dice el verso 36 al final una frase más. Y mayor grandeza me fue añadida. Y el capítulo 4 lo termina diciendo esto. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y mire quién lo está diciendo. Un hombre que por su posición económica, que por su posición de gobierno, que por su posición de autoridad, en lugar de aprovechar el proceso de Dios, quiso escapar, quiso burlar a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, de eso mismo va a segar. Y esta palabra de parte de Dios para su vida, para el creyente, para el que está en un proceso de Dios, porque después de un proceso, después de regresar al plan de Dios, después de vivir el proceso de Dios, hay una palabra interesante y es que serás engrandecido. Esa última frase determina ¿para quién va esta palabra? Es importante. Recobró lo perdido y ahora tiene aún más y mayor grandeza me fue añadida. Note eso, mayor grandeza me fue añadida. La diferencia es que ahora esta grandeza de este hombre está en la capacidad de reconocer al Dios Altísimo y vivir humillado delante de Él. En conclusión, podemos decir que este hombre que vivió el proceso de Dios ahora ha reconocido al Señor y lo engrandece y lo alaba y testifica de Él y llama a los soberbios. Note esto, llama a los soberbios para que se humillen delante del Señor. Y aquí tengo que detenerme para decir, el orgullo, la prepotencia, la altivez de tu corazón puede estarte manipulando y puede estarte llevando a que la mano de Dios se agrave sobre tu vida. Reconoce hoy al Dios del cielo. Vive el proceso que Dios tiene planeado con tu vida y arrójate en las manos del Señor. Tendrás grandeza, pero reconociendo al Dios de misericordia. La Biblia dice que el que se humilla va a ser engrandecido, pero que el que se engrandece va a ser humillado. Y aquí hay un hombre, Nabucodonosor, que tuvo que ser humillado hasta que reconoció al Dios verdadero. Cumple y completa tus procesos hasta que reconozcas quién es el Dios de tu vida. No pretendas tomar el dominio que le corresponde a Dios. No quieras hacer más allá de la voluntad del Señor, porque eso es una locura. Mi invitación en esta mañana es para que tu vida esté sometida bajo la mano maravillosa de Dios y Él entonces tenga misericordia y haga el proceso que quiera hacer contigo para hacerte ver que Él es el Dios de tu vida y que tiene un plan maravilloso y quiere engrandecerte. Oremos en esta mañana para dedicar nuestras vidas al Señor. Señor, agradecemos a la revelación de tu palabra y a tu consejo sabio, llamándonos a vivir el proceso tuyo para reconocerte que tú eres Dios de misericordia. Señor, gracias por todos aquellos que hemos podido entrar en tu proceso y estamos viviendo de tu misericordia. Y oramos por aquellos que hoy están tratando de huir, de escapar y en su locura viviendo lo que tú no planeaste vivir.
pero tu mano se ha agravado. Pido que tengas misericordia, que aquellos que están listos les sea devuelta su razón, que aquellos que están listos les sea devuelta, Señor, con tu misericordia, el restituirse como los hombres y mujeres que son, que se les sea vuelta su dignidad, su posición, su lugar, su gracia, y ahora te alaben y te exalten a ti, Señor. Pido, Señor, por tu palabra, que bendigas en esta mañana a todos aquellos que bajo esta palabra se humillan ante tu presencia y te reconocen a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Permanezca humillado, aprenda los caminos del Señor, siga conectado con la iglesia y viva el proceso de Dios de manera completa. No quiera escapar del proceso de Dios. Dios tiene un plan maravilloso y quiere engrandecer tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.